Listo. Entonces, vamos a revisar las malformaciones de Chiari. Bueno, como dijo la doctora Sandra Piña, ella es mi moderadora, mi tutora en esta revisión de tema. Esta es la tabla de contenido que vamos a manejar el día de hoy, en el orden que se encuentra, ya poco a poco iremos desarrollando cada punto. Entonces, en forma de introducción, es importante hacer una reseña histórica de cómo se ha venido comportando, cómo han sido las conductas frente a esta entidad nosológica. Vemos que ya desde los años 1600, ya autores como el doctor Tull ya habían descrito en sus papers, habían descrito pacientes con hernia de romboencéfalo asociado a mielomeningocele. Asimismo, el doctor Cruelier en 1829 también describió pacientes con mielomeningocele y herniación de las amígdalas cerebelosas, pero con forma de puntas. Ya él comenzó a ser un poco más descriptivo desde el punto de vista anatómico-patológico, describiendo la forma piramidal de las amígdalas cerebelosas, lo cual el doctor Theodor Langhans en 1881 hace más énfasis en esto. Esto es muy importante porque esta forma en puntas de las amígdalas cerebelosas apunta a características que pueden explicar o pueden dar a entender un poco más la fisiopatología de esta entidad, que vamos a describir más adelante. Ya en 1883 el doctor Cleland, además de describir los pacientes pacientes con herniación cerebelosa como posible Chiari, también describe otras causas de herniación cerebelosa como la invaginación basilar, que junto con las malformaciones de Chiari son las dos causas más frecuentes de herniación amigdalina cuando no hay una condición de aumento de hipertensión intracraniana. Y también son las más frecuentes en relación a las alteraciones de la unión cráneo-cervical. Ya el doctor Hans Chiari en 1891 hace la primera serie de casos de pacientes con esta entidad, describiendo de manera muy, digamos, descriptiva ya las malformaciones de Chiari tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y más adelante describirá tipo 4. Y ya en el 94, el doctor Arnold, junto con sus estudiantes, describiendo también el mielomeningocele asociado a herniación tonsilar, colocan el homónimo de Arnold Chiari. Sin embargo, este se ha venido perdiendo hasta el día de hoy, donde manejamos el concepto de malformación de Chiari, pero todo cuando hablamos de la tipo 2, que fue la que le colocaron ellos exclusivamente en malformación de Arnold Chiari. Ya entrando a la parte de definición y clasificación, vamos a ver que esta patología va a corresponder a un conjunto de anomalías morfológicas de la unión cráneo-cervical, donde hay una afectación de la fosa posterior involucrando tanto al tallo como al cerebelo, no exclusivamente a este último. Y es así como vamos a encontrar varios tipos de malformaciones de Chiari, empezando con la tipo 1, la cual se va a caracterizar, bueno, es la más común de todas las malformaciones y se va a caracterizar porque hay un descenso amigdalino por debajo de 5 milímetros. Esto está entre paréntesis y con asterisco porque esta medida hoy en día no se toma de forma muy absoluta. Ya se deja un rango incluso de pacientes que con una herniación menor de 5 milímetros y con síntomas y con signos y síntomas compatibles puede considerarse dentro de los tipos de malformación de Chiari. Pero lo que es importante en este tipo 1 es que no hayan defectos del tubo neural. Ya cuando hablamos de la malformación de Chiari tipo 2, aquí vamos a encontrar que sí está asociado a un defecto del tubo neural. Generalmente son pacientes con mielomeningocele y además implica un mayor grado de desplazamiento caudal del vermis y el tallo cerebral. Generalmente estos pacientes también presentan otras alteraciones de la migración neuronal, vamos a nivel cortical. Y asimismo pueden asociar hidrocefalia. Eso es muy importante porque ante todo paciente con malformación de Chiari debemos de descartar, como lo dije en la diapositiva previa, toda condición que aumente la presión intracraniana, ya sea por hidrocefalia o por alguna otra condición, dado que esto tiene un manejo médico distinto.
Y además de eso, también el Chiari tipo 2 se puede asociar a siringomiela en un 40 hasta un 95%. Hablando del Chiari tipo 3 y el tipo 4, estos son los más raros. El tipo 3 vamos a encontrar que hay un encefalocele occipito cervical de la fosa posterior. Esto va a ocurrir por un defecto a nivel de la escama del occipital, y además de la lámina de C1. Mientras que en el Chiari tipo 4, la característica más importante es que va a haber una hipoplasia, una plasia pontocerebelosa. Aquí traje unas imágenes para destacar pues algunas características quirúrgicas de algunas de estas malformaciones. Aquí vemos ya pues un plano quirúrgico de la malformación de Chiari tipo 1, donde se observan las amígdalas cerevellosas descendidas. Aquí en esta imagen del Chiari tipo 2, lo que realmente quiero resaltar, pues, este es el piso del cuarto ventrículo para los estudiantes que están presentes, y lo que quiero resaltar es que aquí vemos que hay plexo coroideo extraventricular, lo cual hace parte de las alteraciones congénitas que puede presentar el Chiari tipo 2 durante la embriogénesis. Y pues esta es una imagen del Chiari tipo 3 donde se observa un encefalocele suboccipital muy claro. Además de esta tipología de Chiari que acabo de describir, también tenemos otras dos formas que son muy importantes porque abren un poco el espectro clínico de este tema, y es que la denominación del Chiari tipo 0 y el Chiari tipo 1.5. El Chiari tipo 0 son estos pacientes que tienen siringomielia, pero no tienen desplazamiento de las amígdalas. Este tipo de Chiari aparece también como respuesta a lo que le comenté previamente cuando le dije que el Chiari tipo 1 manejaba el concepto de 5 milímetros. Hay pacientes, como lo había dicho, que no se les observa herniación amigdalino y aún así tienen signos y síntomas compatibles, sino que en este tipo 0 debe haber siringomielia asociada. Y el Chiari tipo 1.5, que es una variante más grave del Chiari tipo 1, del Chiari tipo 1, lo que vamos a encontrar es que además de la herniación tonsilar, va a haber un descenso rostrocaudal de las estructuras de la fosa posterior, pudiendo ser del cerebelo o del tallo cerebral. Este es un esquema donde se describe de forma puntual cada uno de los Chiari hasta hoy descritos. Incluso hay un tipo de Chiari que se describió pero se abolió, que es el Chiari tipo 5, donde se habla de la herniación del lóbulo occipital, pero realmente no se vio ninguna diferencia en relación con los otros Chiari comentados. Voy a hacer más énfasis en esto porque ya lo describimos en las diapositivas previas. Aquí ya pues entrando un poquito más en parte de diagnóstico imagenológica, es muy importante definir que el diagnóstico se va a hacer especialmente en pacientes con clínica y con imagen compatible. ¿Qué es una imagen compatible? Usando la resonancia magnética de encéfalo como estudio de elección en sus cortes axiales y coronales, vamos a ver que trazando una línea que va desde el borde caudal del, del clivus, de la punta del clivus, llevándola hacia el borde más caudal del hueso occipital, de la escama del occipital. Esta línea se conoce como línea de McRoy. Y si trazamos una perpendicular que vaya hasta la amígdala cerebrosa más profusa o más caudal, ahí hacemos la medida. Si esta medida pues cumple los criterios antes comentados, que se vaya de 3 a 5 milímetros o más, estamos hablando de que hay una herniación amigdalina significativa. Menos de 13 milímetros realmente no se define como patológico. Aquí vemos imágenes de cada uno de los Chiaris antes comentados. Como había dicho, en el Chiari tipo 0 vamos a ver que no hay, vamos a encontrar una siringomielia, como se observa en este caso, hay una siringomielia prácticamente dorsal. Aquí se observa sin una herniación tonsilar evidente en la imagen.
Ya en el Chiari tipo 1 vamos a ver, aquí está, aquí más o menos con el ratón, con el cursor puedo mostrarles la línea de McRoe y aquí se ve que hay una herniación tonsilar importante sin siringomielia y sin herniación rostrocaudal del puente ni otras estructuras. Ya en el 1.5, fíjense que aquí, también graficando la línea de McRoe, vemos que hay tanto herniación tonsilar como de la unión cervicovulvar. Acá en la otra diapositiva vemos la imagen del Chiari tipo 2, donde vemos una herniación tonsilar y además vemos un defecto del tubo neural caudal, una espina bífida, muy probable una mielomeningocele, en un neonato, claro está. Aquí en el tipo 3 estamos viendo el encefalocele occipital, cervico-occipital, antes descrito, y acá en el tipo 4 vamos a ver la genesia prácticamente del cerebelo con una hipoplasia pontobulbar, como se observa en la imagen. Pero además de esto, de estos tipos de Chiari antes comentados, vamos a encontrar otra presentación de malformación de Chiari, que se conoce como malformación de Chiari compleja. Esto se llama compleja, o se le denomina compleja, porque estos pacientes en su gran mayoría van a tener signos de inestabilidad cervicocranial, de unión cráneo-cervical, perdón. Y esta inestabilidad, si únicamente nos quedamos en realizar la descompresión suboccipital, que es el manejo de elección en la gran mayoría de estos pacientes, vamos a aumentar tal inestabilidad. Estos pacientes en su gran mayoría van a requerir otros procedimientos como fijación de la unión cráneo-cervical e incluso en algunas bibliografías se han descrito la descompresión vía anterior por vía transoral. Entonces, es por eso que se le conoce como malformación de Chiari compleja. ¿Por qué se va a caracterizar? Generalmente son pacientes que van a tener una malformación de Chiari tipo 1.5, es decir, la herniación tonsilar asociado a la herniación vulvocervical. Van a tener una retroversión odontoidea. Esta retroversión odontoidea lo que va a hacer es disminuir el diámetro AP del foramen de magno. ¿Y cómo nos damos cuenta de este signo? A través de esta medición. Trazamos, bueno, sí, es una medición. Trazamos una línea que va a seguir al clivus hasta el borde posterior más inferior de C2. A partir de esta línea vamos a trazar otra perpendicular que va a llegar hacia el borde anterior de la dura madre. Si esta perpendicular es mayor o igual a 9 milímetros, estamos ante una retroversión odontoidea y esto habla de alto riesgo de inestabilidad de la unión cráneo-cervical. Asimismo, hablando del ángulo cervical anómalo, también es otra medida que podemos hacer en la tomografía de cráneo, de unión cráneo-cervical en sus cortes sagitales, y es que vamos a prolongar una línea del clivus y desde el borde posterior de C2. Este ángulo que se va a formar acá tiene que ser menor de 125, si es menor de 125, vamos a estar también ante una posible alteración de la unión cráneo-cervical, va a haber disminución de los diámetros AP y también alto riesgo de inestabilidad. Todo este complejo va a ser parte de la invaginación basilar, acompañado de la platibasis y las otras alteraciones craneales que acompañan a esta condición. También vamos a encontrar que en estos pacientes, va a haber fusión de la unión occipital y cervical, que es lo que se conoce como la asimiliación del atlas. Esto también pues lo hemos visto nosotros durante nuestros procedimientos quirúrgicos, por lo menos en la experiencia que he tenido hasta ahora, y he visto 2 casos donde hay fusión occipito atrial, perdón. Y también estos pacientes van a presentar torsión medular. Entonces, como se dan cuenta, vamos a encontrar un gran abanico de presentaciones clínicas dentro de las malformaciones de Chiari. Ya en cuanto a epidemiología, esto es una parte bastante importante y curiosa en esta patología, y es que la gran mayoría de estos pacientes son asintomáticos. Por lo tanto, por este factor ha sido muy difícil determinar hoy en día la real prevalencia de esta condición. E incluso no se ha descrito de forma muy precisa
la historia natural de un paciente con malformación de Chiari por lo mismo, porque desconocemos muchos datos estadísticos que se requieren para ello. Hoy en día se ha establecido a través de revisión de bases de datos de imágenes de cerebro y de columna que aproximadamente del 1 al 3.6% de estas revisiones van a presentar alteraciones de la unión cráneo-cervical. Y el 15% de estos pacientes, apenas solo el 15% van a ser sintomáticos. Es decir, un 75% de estos pacientes son asintomáticos. Ahí se están dando cuenta de la dificultad que representa esta condición de ser prácticamente incidental en la gran mayoría de los casos para poder determinar datos estadísticos fiables. No hay una predilección de género en la malformación de Chiari, sobre todo en la 1, que es la que más se conoce. La edad de presentación en los niños es aproximadamente a los 8 años. Esto es datos de la malformación de Chiari tipo 1. En adultos es de 25 años, más o menos 15 años. Se ha identificado un 12% de pacientes que tienen historia familiar de Chiari. Esto apunta a que hay un componente genético asociado a la enfermedad. Y además es importante destacar la relación que hay entre Chiari tipo 1 y escoliosis, sobre todo en los niños, que va de un 10 a un 20%. Entrando un poco en la fisiopatología, que es bastante compleja, y aún a pesar de esta complejidad, realmente hoy en día no tenemos la última palabra en esto. Voy a gastarme unas diapositivas para tratar de explicarlo, porque a partir de allí entenderemos la parte clínica y parte de la conducta terapéutica a tomar. Y es que todo va a girar en relación a esta afectación, a esta normalidad. Va a haber una discrepancia entre el contenido y el continente. Esto asociado o no a una alteración de la unión cráneo-cervical. Esto va aunado a que clásicamente se ha considerado que las malformaciones de Chiari hacen parte de trastornos en el desarrollo del sistema nervioso central. Sobre todo el Chiari tipo 2, tipo 3, tipo 4, que se ha asociado a alteraciones de origen neuroectodérmico. A diferencia del Chiari tipo 1, que se ha asociado más no se ha asociado tanto a alteraciones del tubo neural, sino a alteraciones del mesodermo paraxial, que hace referencia a los somites vertebrales y sobre todo a los cervicales, para configurar así esta alteración de la unión cráneo-cervical y además de esto, una fosa posterior más pequeña. Otros mecanismos fisiopatológicos que se han descrito, vamos a encontrar la disgenesia del romboencéfalo, que se ha visto más sobre todo en los Chiari tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Vamos a encontrar que hay también se relaciona la tracción caudal, que se ha hecho sobre todo, se ha identificado sobre todo en los Chiari tipo 2. También vamos a encontrar, e incluso antes de pasar a la próximo mecanismo en relación a la tracción caudal, hay bibliografías donde, sobre todo en conductas de neurocirugía pediátrica, se hace una irrupción del filum espinale con el fin de que esta tracción caudal se irrumpa y pueda haber una solución al Chiari asociado. También hay anomalías de la base craneal y la columna cervical, sobre todo en el Chiari tipo 1, por alteración del mesodermo paraxial. Obviamente esto va a llevar a una fosa posterior con un volumen disminuido, aunque esta característica no se encuentra en todos los pacientes con malformación de Chiari, y también va a haber una alteración en la hidrodinámica. Ahora, tratando cada Chiari, vamos a tratar de relacionarlo con su mecanismo fisiopatológico. En el Chiari tipo 1 lo que va a predominar es la alteración, sobre todo en la anatomía de la base del cráneo. Como había dicho, esto se relaciona más con alteraciones del mesodermo paraxial. Aquí vamos a encontrar que va a haber una inclinación más anterior de la unión cráneo-cervical, va a haber un clivus corto, va a la odontoide retroversa que antes describí. Además de eso, va a haber asimilación del atlas, que es la fusión de la unión occipito-cervical, como le he comentado varias veces en estos pacientes. Fíjense que el foramen magno va a estar disminuido un 15 a un 35%. Va a haber una fosa posterior pequeña. Y también todo esto va a llevar a alteraciones o a formación de gradientes del líquido esofagorraquídeo que van a explicar en parte
la clínica de estos pacientes y posiblemente la formación de la siringomielia. Ya hablando del Chiari tipo 2, aquí hay varias teorías que se han manejado. Sin embargo, la que se maneja hoy en día es la teoría unificada, que a diferencia del Chiari tipo 1, aquí vamos a encontrar que va a haber una alteración del tubo neural, sobre todo a nivel del neuroporo posterior. No va a haber un cierre adecuado de este neuroporo, por ende va a haber una disminución o va a haber una fuga del líquido cefalorraquídeo. Esta fuga del líquido cefalorraquídeo va a llevar a que no haya una distensión adecuada del sistema ventricular a nivel encefálico. Esto va a llevar a una alteración en la migración neuronal y por ende a alteraciones en la misma, y también va a producir que no se forme o que no se lleve a cabo en plena normalidad la flexura pontina. Recordar que en la embriogénesis o en la embriología del sistema nervioso tenemos dos flexuras importantes que se dan en la etapa en la organogénesis, que es más o menos semana 3 a semana 8. Vamos a encontrar la flexura pontina, que es la que nos va a separar, que se da directamente en el romboencéfalo, y la flexura diencefálica, que es la que se da a nivel supratentorial. Aquí en estos pacientes esta flexura no se va a dar, por ende va a haber una alteración en la conformación de la fosa posterior. Esta alteración lleva a un apiñamiento e incluso puede llevar a la hidrocefalia antes comentada, que se asocia mucho a estos pacientes, y esto obviamente también va asociado a inserción baja del tentorio, alteración de la osificación. Todo esto va a llevar a que se dé el Chiari tipo 2, que se va a caracterizar por los conceptos antes descritos. Es muy importante hablar de la siringomielia porque también va a estar muy presente, como le había dicho, más de un 40 o 60% en los pacientes con Chiari. Se manejan muchas teorías, la teoría del martillo de agua del doctor Gardner, también, donde pues realmente lo que se necesita es que haya un oves patente, es decir, un oves permeable, para que haya una comunicación del flujo del líquido cefalorraquídeo desde el cuarto ventrículo hacia el canal medular central, lo cual podría explicar la siringomielia. Sin embargo, este oves patente se ve en menos del 10% de los pacientes con Chiari. También vamos a ver que está la teoría del efecto de succión de Williams, que también requiere de oves patente, por lo tanto no explica todo. Realmente hoy en día la teoría que más se acepta es la teoría de la pulsación intramedular de Grace, que realmente lo que habla es que en estos pacientes, por el gradiente de presión que se forma entre la parte craneal y la parte cervical, va a haber una pulsación intramedular de líquido, lo cual va a llevar a que haya paso de líquido cefalorraquídeo hacia el canal medular, conformando así la siringomielia. Sin embargo, este es un tema muy poco esclarecido hoy en día en cuanto a la fisiopatología, por lo cual esta es la teoría más aceptada, más no es la última palabra. Ya en cuanto a la clínica, obviamente se va a explicar por lo antes descrito. Datos puntuales se van a encontrar, como lo había dicho, en pacientes con una mediana de 8 años en pediatría, en los adultos de 25 años. El síntoma más importante es la cervical y la cefalea, la cual va a estar en el 60-70% de los pacientes. Es muy importante tener la semiología clara de esta cefalea. Es una cefalea que es pulsátil, que aumenta con las maniobras de Valsalva y tiende a ser permanente. ¿Por qué? Porque esta cefalea obedece directamente a la disociación que hay de presión en la parte cráneo-cervical. Entonces, es muy importante tenerla claro porque estos pacientes, si presentan otros tipos de cefaleas primarias asociadas, hay que darle claro al paciente que lo que va a mejorar es este tipo de cefalea, no las otras. Es por esto que en este cuadro que estoy señalando, los pacientes que tienen cefaleas frontales de larga duración generalmente se asocian a una respuesta más fallida a la cirugía, pero es por ello, porque estas cefaleas no obedecen realmente a la fisiopatología de la malformación de Chiari. La siringomielia, como ya he dicho, vamos a encontrarla en un 70% y destacar que la gran mayoría van a ser asintomáticos. Hay que estar muy presente con este concepto. Ahora bien, relacionando la clínica con cada uno de los mecanismos fisiopatológicos antes descritos, vamos a encontrar que la cefalea se va a explicar por la alteración del flujo del líquido cefalorraquídeo, como ya lo había dicho previamente. Asimismo, vamos a encontrar manifestaciones cerebelosas donde lo que más se ve es la ataxia. Vamos a encontrar pacientes con torpeza en las manos y también vamos a encontrar a pacientes con nistagmus.
Es muy importante destacar que según la respuesta de la ataxia a la cirugía, donde se ha demostrado que aproximadamente el 38% de los pacientes que tienen ataxia con Chiari son los que mejoran. Esta relación pone hoy en día o pone en duda que realmente esta ataxia sea producto directamente de la malformación de Chiari. Entonces hay que seguir estudiando otras vías fisiopatológicas que puedan explicarle. Las manifestaciones de productos de la compresión del tallo, pues son todas las que se encuentran en esta lista, son las más importantes. Sin embargo, voy a hacer énfasis en dos, que es la apnea del sueño y la disfagia, porque estas se asocian mucho al Chiari tipo 1, sobre todo en los pacientes menores de 3 años. En cuanto a la apnea de sueño, que puede ser dada por apnea central o por apnea obstructiva del sueño, vamos a encontrar que esas se encuentran hasta en un 24 o un 60% de estos pacientes. Probablemente está asociado a una disfunción dada por un mecanismo compresivo contra el centro respiratorio medular y contra los pares craneanos bajos, sobre todo el 9 y el 10. Asimismo, la disfagia es muy importante porque también se va a ver mucho en estos pacientes. Casi un 36% de estos pacientes asocia a disfagia. Y esto obviamente va a llevar a complicaciones asociadas como son la broncoaspiración, las neumonías, entre otras. Y hablando directamente de las manifestaciones de la médula espinal, aquí lo más importante es la siringomielia. Ya por la parte anatómica y semiológica, la siringomielia, podemos entender por qué los pacientes tienen esta alteración, alteraciones sensitivo-motoras, sobre todo afectación de las extremidades superiores, Babinski, afectación urinaria y escoliosis. Quiero hacer una pausa, énfasis, perdón, en la escoliosis. ¿Por qué? Porque los pacientes con Chiari tipo 1 que tienen con Chiari tipo 1 que tienen escoliosis tienen una prevalencia muy parecida a los pacientes que tienen escoliosis idiopática sin tener Chiari. Distinto es cuando tenemos pacientes con Chiari tipo 1, más siringomielia, más escoliosis. En este grupo de pacientes vamos a encontrar que la prevalencia puede ser incluso mayor a 30% en comparación con la población general. Esta relación fisiopatológica de la escoliosis con la siringomielia se ha explicado por la misma compresión que produce la siringomielia contra las astas anteriores de la médula, lo cual va a llevar a una afectación de los músculos paravertebrales y con la subsecuente escoliosis. Ya en cuanto al Chiari tipo 2, pues realmente vamos a encontrar que estos son un grupo de pacientes que van a tener un curso clínico bastante pobre. Esta es la principal causa de pacientes que han sido operados por mielodisplasia. Vamos a ver que sobre todo la falla respiratoria que ellos presentan mucho se va a presentar más cuando son pacientes que debutan menores a 5 años. Esto es una emergencia neurológica, por lo tanto hoy en día incluso esto puede ser representa un dilema ético para la población, para los neurocirujanos, porque hay que sopesar bien si realmente amerita una conducta quirúrgica agresiva ante pacientes que ya vienen con una afectación rostrocaudal bastante notoria y obviamente vital. Muy importante este apartado de los síntomas sutiles, tanto en los Chiari 1 como en los Chiari 2, porque hay síntomas que se deben de buscar de manera bastante intensa en estos pacientes porque van a pronosticar, pueden esclarecer el pronóstico de los mismos. Y es como lo había dicho, los ronquidos, la apnea del sueño, las parestesias de miembros superiores, hay que buscarlo mediante estos estudios aquí descritos con el fin de prever desenlaces fatales. En relación a la clínica de los Chiari tipo 3 y Chiari tipo 4, pues realmente no hay mucho que destacar. El Chiari tipo 3 va a tener un pronóstico bastante malo, obviamente dado por el encefalocele antes descrito y también por los defectos del tubo neural. Asimismo, vamos a ver que en el Chiari tipo 4 también lo que más se va a destacar por la ausencia o la hipogenia o la agenesia del cerebelo
vamos a tener pacientes con hipotonía marcada, con retardo del neurodesarrollo, con síndrome seroso marcado y alteraciones comportamentales y cognitivas. Ya entrando a la última parte de la exposición, que es lo que tiene que ver con el tratamiento y desenlaces de la malformación, de las malformaciones de Chiari, voy a hacer más énfasis sobre todo en la malformación de Chiari tipo 1, que es la más frecuente y es la que más se estudia hoy en día. Hay que destacar de entrada que también este apartado de este tema hoy está prácticamente, digamos, desierto, porque aún no hay conductas absolutas para definir, producto de que tampoco se cuentan con estudios de calidad de evidencia que ven a los mismos. La gran mayoría de los metaanálisis y las revisiones que se han hecho de en este apartado son serie de casos. Entonces, vamos a encontrar que cuando vamos a enfocar a un paciente con Chiari, tenemos que definir una cosa inmediatamente. ¿Cuál va a ser el manejo a definir? Si es un manejo expectante o un manejo quirúrgico. Estas dos conductas se van a definir según el paciente que tenemos enfrente. Si es un paciente que está asintomático o sintomático. Entonces, ¿qué es en un paciente con manejo expectante? ¿Cuál sería? Pacientes asintomáticos que no tienen siringomielia, hay que dejarlo bastante claro, que no tienen síntomas sutiles, los que comenté previamente, o que tengan una cefalea que no corresponda a la semiología antes descrita y que no interfiera con las actividades de la vida diaria del paciente. Esta parte de la cefalea es muy importante porque, por lo antes comentado, si sometemos a un manejo quirúrgico a un paciente con una cefalea que realmente, a pesar de que tenga una imagen compatible, los resultados van a ser pobres en comparación con los pacientes que sí tengan una cefalea semiológicamente compatible. Ahora, cuando ya definimos que el paciente es quirúrgico, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Realmente esta cirugía, qué cirugía se le va a hacer al paciente? Porque hay muchas formas o hay muchos procedimientos quirúrgicos que se han descrito a lo largo de la historia en relación al Chiari y que van a depender de las anomalías o del Chiari que estemos enfrentando. Entonces, sí hay que definir puntos inmediatamente antes de pasar a la descripción de algunos estudios, y es que, ¿cuáles son los pacientes que mejor van a responder a la cirugía? Son los pacientes que tienen escoliosis menor de 30 grados, o sea, una esclerosis leve a moderada. La esclerosis menor de 40 grados es moderada. Ya cuando son esclerosis severas, la respuesta es bastante pobre. Que tengan una cefalea semiológicamente compatible y que tengan síndrome de apnea del sueño. También es importante definir de entrada que la mejoría sintomática va a ser mayor en los pacientes que se hace la descompresión de fosa posterior asociado a la uroplastia, en comparación con los pacientes a los cuales no se hace uroplastia. Sin embargo, este concepto hoy en día también está en mucha boca de discusión, porque todo va a depender del paciente que tengamos enfrente. Y los desenlaces menos favorables van a estar asociados a los pacientes que tengan atrofia muscular, que tengan síntomas mayores a 2 años, que tengan ya una afectación rostrocaudal bastante notoria. Este estudio lo traje a colación porque cuando yo les hablé del manejo expectante, cuando les dije que el paciente que tenga una cefalea con semiología no compatible, sin siringomielia, se maneja expectante, ¿verdad? Y que el paciente con siringomielia entra dentro del grupo quirúrgico. Bueno, hay estudios hoy en día, como este que estoy colocando acá, donde ya hay autores que están haciendo un manejo expectante de pacientes con siringomielia. ¿Y cuáles son esos pacientes? Son pacientes que tengan una cefalea. Si tienen cefalea, una cefalea tratable, que no altere el estilo de vida del paciente y que además sea una siringomielia leve, que no tenga cambios durante el tiempo, obviamente con seguimiento imagenológico, y que no tenga repercusión clínica en el paciente. Hay que recordar que en cuanto a imagenología, uno considera una siringomielia cuando es mayor a 2 milímetros. Menor a 2 milímetros, todavía estamos hablando
de un canal medular central normal. Entonces, tenemos este autor, Nishizawa y sus acompañantes, describió una serie de casos de 11 pacientes, todos niños, a los cuales siguió en el tiempo y únicamente uno solo de estos pacientes requirió manejo quirúrgico porque presentó afectación clínica asociada a la siringomielia, mientras que los demás se le ha hecho seguimiento clínico y hasta ahora no han requerido manejo quirúrgico. Hablando un poquito del manejo quirúrgico y describiendo la técnica operatoria, pues vamos a ver que la cranectomía suboccipital para hacer una descompresión de fosa posterior se realiza con este posicionamiento neuroquirúrgico, un paciente en decúbito prono, usando siempre soporte cefálico para poder alcanzar una adecuada flexión cráneo cervical. Pues la técnica es bastante conocida. Más adelante tengo un video para que el personal neuroquirúrgico, los estudiantes que están presentes lo entiendan, pero básicamente lo que vamos a hacer es una incisión en línea media con el fin de hacer una cranectomía de la parte suboccipital y del agujero occipital. Esta cranectomía tiene medidas estandarizadas que voy a describir a continuación. Una vez hecha la cranectomía, vamos a exponer la afección o la herniación tonsilar y aquí, pues según la conducta neuroquirúrgica, se puede hacer duroplastia o no, que es lo que se está mostrando en esta imagen. Acá con el posterior sellado de la dura madre abierta. Ahora bien, ¿por qué se hace este procedimiento? Normalmente, esta gráfica lo que está mostrando es la relación de la compliance cerebral en relación con el ciclo cardíaco. Cuando estamos en sístole cardíaca, vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo va a fluir de manera normal de la fosa posterior hacia el espacio subaracnoideo espinal. Mientras cuando somos en diástole, se hace un retorno de este líquido. Ahora bien, ¿qué pasa en un paciente cuando hay una obstrucción de esta dinámica por una malformación de Chiari? Vamos a ver que el flujo obstruido, el flujo LCR obstruido en el foramen magno por la amígdala cerebelosa que está herniada, la cual se da de forma pulsátil, obedeciendo al ciclo cardíaco, va a formar o a representar un fenómeno de válvula, lo cual va a crear ondas de choque que van a ir golpeando al canal cervical y van a promover a la entrada del líquido cefalorraquídeo hacia este y a la formación de la siringomielia. Una vez hacemos, bueno, en esta gráfica se observa más este fenómeno. Aquí vemos la configuración normal del canal cervical y, perdón, de la médula cervical. Y aquí vemos cómo va, ya cuando tenemos el espacio subaracnoideo con un aumento en la presión, producto de las ondas de choques antes descritas, sobre todo en diástole, vamos a ver cómo va entrando el líquido cefalorraquídeo hacia el canal medular espinal central y se va conformando el syrinx. Una vez realizamos la descompresión, como se nota aquí, ya se ve la irrupción de la parte ósea y se descomprime la fosa posterior, vemos que se recupera la circulación normal o habitual del líquido cefalorraquídeo. Aquí, pues, quería compartirles un video muy rápido. Déjenme, pues, ya estamos un poquito pasado de tiempo, pero déjenme y les comparto un video rápido. Vamos a ver si se activa. Voy a ir pasándolo bastante rapidito. Este es un video que tomamos de la Humans. Entonces voy a ir pasándolo rapidito. Aquí tenemos la posición del paciente. Como ya he dicho, se coloca de cúbito prono. Aquí se hace la incisión que usamos para una abordaje suboccipital medial, teniendo en cuenta
el Ilion y la espinosa C2. Voy a ir pasando para ir avanzando en el tiempo. Aquí vemos cómo se ven los planos musculares a medida que vamos ingresando. Aquí pues se va a empezar a hacer la craneectomía. En cuanto a la dimensión de la craneectomía, la que se han establecido es que digamos que en la longitud, en el largo, sea más o menos de 2.5 centímetros. En el ancho, sea de 2.4 hasta 2.2 centímetros. Esto con el fin de respetar las arterias vertebrales hacia los lados. E incluso hay bibliografías que describen una craneectomía hasta 3 centímetros. Esto es muy importante tenerlo claro porque esto va a ser uno de los factores que puede llevar a una respuesta fallida posterior a un primer manejo quirúrgico. Vamos a ir avanzando, que esa es la craneectomía suboccipital, como se muestra en el diagrama. Posteriormente se procede a realizar la durotomía. En este caso el autor va a hacer duroplastia. La uroplastia que se realiza en Y o en V con el vértice hacia caudal, es decir, hacia las láminas de C1, C2. Esta durotomía se va a hacer con mucho cuidado con el fin de no afectar la aracnoides. Aquí vamos viendo cómo usan disectores para ello. Voy a ir avanzando. Allá van llegando a la parte, pues este autor lo está haciendo en dirección caudocraneal, es decir, de abajo hacia arriba. Normalmente en nuestra escuela lo hacemos cráneo-caudal, pero realmente pues esto no tiene ninguna implicación en el manejo final. Aquí se está exponiendo ya el plano cerebeloso. Se alcanza a ver un poco las amígdalas cerebelosas que están por debajo del foramen magno. Aquí, como se dan cuenta, el cirujano tratante deja el aracnoides indemne. Hay otros autores que también la disecan según el paciente que tengamos enfrente. Y aquí procede a la uroplastia. La uroplastia, hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer con injertos autólogos, tomando fascia del músculo occipital, o con injertos heterólogos. Y se procede al cierre. Aquí el paciente, el cirujano usa sellante de fibrina con el fin de lograr un cierre hermético de la uramadre, y procede al cierre de los tejidos blandos. Vamos a quitar el video para continuar con la exposición. Qué pena. Entonces, pues ese lo traje para el personal estudiantil, para que entiendan cómo es el procedimiento. Ya para terminar, voy a tocar estas últimas diapositivas, y es en cuanto a la evidencia que hay hoy en día en cuanto a la uroplastia o no regresión de uroplastia. Como les he dicho, la calidad de evidencia es bastante baja. Estos son estudios, revisiones que se hacen de bases de series de casos, por ende no son mandatorios. Hoy en día se sigue estudiando al respecto, pero lo que sí el concepto que se maneja hoy en día es la realización de descompresión más duroplastia. ¿Esto por qué? Porque desde inicios de la década actual se ha mostrado los beneficios. Vemos que los síntomas mejoran en un 79% en comparación cuando únicamente se hace descompresión. La siringomiela mejora casi un 90%. La reintervención disminuye mucho. Bellido, ¿Sí? Doctor Bellido, disculpe, ¿usted está hablando de duroplastia o durotomía? Duroplastia, disculpe, profe. que lo interrumpa. Porque recuerde que los estudios hablan, los que están publicados, de pacientes en los cuales se hace descompresión ósea solamente, y descompresión ósea y descompresión dural, más duroplastia. Recuerda que eso lo hablamos el otro día. Eso se basan básicamente en no apertura dural, sino solamente descompresión ósea. Sí, profe, exactamente. En los estudios, cuando hablan de la uroplastia, también ya están incluyendo la urotomía, exacto, así es. Entonces, traje sobre todo este estudio porque, como he comentado, realmente no ha habido mucha progresión
en este apartado, pero este estudio, este metaanálisis, esta revisión sistemática me gustó mucho porque es de las pocas que incluye múltiples procedimientos quirúrgicos, como se muestra en esta tabla. En este estudio hicieron 4 grupos, pues aquí está la parte metodológica que se usó. Entonces hicieron 4 grupos. Un primer grupo donde solo hacían descompresión ósea, como dice el doctor Khalil Kafuri, o únicamente hacían apertura de la capa externa de la dura madre. Es decir, únicamente hacían una apertura de la capa perióstica, más no la endóstica. Muy interesante esta parte porque hay autores que defienden que el simple hecho de debilitar la dura madre hace que haya mayor compliance a nivel de la unión crenocervical. El segundo grupo, lo que hicieron, qué pena, se quitó voy a colocarlo acá. En el segundo grupo, que digamos que es donde hacen toda la técnica completa, hasta ahora descrita, ¿qué hacen? Hacen descompresión ósea, además de eso hacen apertura de la dura completa, aquí se la hacen completa, además de eso hacen duroplastia, o hacen con descompresión ósea, apertura de la dura, y también en este grupo incluyeron lo que hacen apertura del aracnoides más duroplastia. Esta apertura del aracnoides va determinada según si el paciente, si tiene riesgo de presentar bridas membranosas aracnoideas intraurales. En este estudio lo hicieron sobre todo porque estos pacientes hacían ultrasonografía intraquirúrgica, ahí se daban cuenta. Tenemos el grupo 3, donde hacen descompresión ósea más resección tonsilar, porque también se ha descrito la resección tonsilar, más colocación de shunt, o simplemente hacían la descompresión ósea y la resección tonsilar. Obviamente, cuando hablo de la resección tonsilar, también se está haciendo la apertura de la dura madre. Y en el cuarto grupo son pacientes donde únicamente hacían descompresión ósea y la colocación de shunts. ¿Qué encontraron? Que la mejoría sintomática se vio en el grupo 2 y en el grupo 3. Recordar que el grupo 2 y el grupo 3 son donde se hizo la apertura de la dura madre con duroplastia. En el grupo 2, además, se añadió la apertura aracnoidea, con una mejoría sintomática en un 86% de estos pacientes. Además de esto, se destacó mucho en esta revisión que el grupo 4, que fue donde se colocaron los shunts, había empeoramiento de los síntomas, sobre todo había síntomas agregados. Y también aumentó la cavidad. Por lo tanto, se dejó a un lado o se descontinúa la colocación de shunts. Únicamente se deja como último recurso cuando hay pacientes donde la siringomielia no ha respondido a la descompresión ósea. Y también vemos que se concluyó que en el grupo 3 y en el grupo 2 la siringomielia respondió en cuanto a síntomas en casi un 96% de los pacientes, con una disminución de la cavidad de un 83%. Pues esta es una imagen donde se observa un paciente prequirúrgico con siringomielia y la imagen postquirúrgica a los 6 meses. Miren la forma como disminuye la siringomielia cuando se realiza la descompresión ósea con la duroplastia. También en esta revisión se clasificó los pacientes por grupo etario, donde colocaron grupos menores de 14 años y mayores de 14 años, donde vemos que los grupos 2 y 3 fueron los que presentaron mayores beneficios en cuanto a mejoría sintomática y también a disminución de la siringomielia. Esta tabla la rescaté de una revisión muy completa que se encuentra en la última edición de la SMIDEC, que es 2022, donde hace una recopilación de de series de casos y revisan la respuesta de la siringomielia. Si se dan cuenta, hay 4 columnas. Únicamente cuando se hace descompresión, cuando se hace descompresión más shunt, cuando únicamente se deriva la siringomielia y los años de seguimiento. Es muy notorio que con la descompresión la siringomielia muestra una respuesta muy importante. Cuando hablo de descompresión en este estudio incluye la duroplastia, porque una de las indicaciones que los autores dan para cuando hay paciente con siringomielia es realizar la disección
de las membranas aracnoideas. Ya en esta lámina lo que estoy mostrando son las complicaciones que pueden haber, pues básicamente son muy conocidas. Vamos a ver que las que más se presentan son las fístulas o las meningitis asépticas, producto del contenido hemático en el espacio subaracnoideo, o también incluso por el uso de sedantes de fibrina que pueden infiltrarse y producir estas meningitis asépticas. Vamos a encontrar que la fístula pues se encuentra un 21%, también puede haber hidrocefalia, alteración del tracto urinario, entre otras. Como le había comentado cuando hablé del manejo de la técnica quirúrgica, en los factores que influyen en la falla de estos pacientes postquirúrgica está la cranectomía. Es por eso que hay que hacer mucho énfasis en estos pacientes cuando vamos a hacer la cranectomía. Otro de los factores que también denotan los autores es la presencia de una condición que lleve a un aumento de la hipertensión intracraniana. E incluso me pareció muy curioso que hay un grupo noruego que entre sus conductas de pacientes con Chiari tipo 1 y tipo 2, ellos hacen medición de presión intracraniana previo a la cirugía, con el fin de ver si hay una alteración en esta. Si hay una alteración, ellos hacen derivación, ya sea por derivación ventriculoperitoneal o por tercer ventrículo cisternostomía, antes de proceder a la descompresión. Igual me parece un recurso bastante útil y para tener en cuenta. Ya traes esta lámina para terminar y es en relación a la parte pediátrica. ¿Por qué? Porque una de las controversias que hay en los pacientes pediátricos con Chiari tipo 1 es si estos pueden participar o no en actividades deportivas en lo que queda de su vida. Y lo que se ha demostrado hoy en día es que sí pueden participar. Realmente el llamado de atención que se hace es la no participación en deportes de contacto físico, donde haya contacto físico, porque si hay alto riesgo de que haya paradas cardiorrespiratorias producto de algún trauma a nivel cervical, cranocervical. Y ya en relación con el manejo con los otros Chiaris, realmente lo que se recomienda va muy aunado a lo que tengamos al paciente que tengamos enfrente. En el Chiari tipo 2, como lo dije, hay mucha hidrocefalia asociada, por ende hay que, antes de hacer la descompresión, hay que determinar si hay una PIC fisiológica. En el Chiari tipo 3 se va a manejar como los demás trastornos del tubo neural abierto. Obviamente aquí se va a hacer también la sección de tejido liótico. Y en el Chiari tipo 4, básicamente el manejo es interdisciplinario. Y ya como forma de conclusiones a la revisión, realmente es una revisión que traté de acortar porque hay bastante material para ello. Incluso podemos hacer una revisión de 1 hora únicamente de Chiari tipo 1 y de conductas terapéuticas hoy en día, porque hay bastante material. Sin embargo, traté de resumir lo más importante al día de hoy. Esto va en constante evolución desde el punto de vista fisiopatológico y de manejo. Vamos a ver que el abordaje de diagnóstico es sistemático, prestando atención sobre todo a los detalles sutiles. Esos detalles sutiles que hice énfasis hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en pacientes que no presentan la clínica característica de Chiari. ¿Por qué? Porque estos son indicadores de pronóstico a futuro. Y también lo que he hecho énfasis es que la técnica quirúrgica hoy en día está en proceso de depuración. Todavía faltan estudios con mayor calidad metodológica para poder proponer un estándar quirúrgico. Bueno, muchas gracias. Espero haya sido de acogida la revisión y estoy atento a los comentarios.